Vamos a ver las funciones endocrinas de los riñones. Entonces vamos a tener 4 funciones principales endocrinas de los riñones. Ya varias están en videos anteriores, aquí nada más va a ser como un repaso. Entonces tenemos la secreción de eritropoietina. Otra, la secreción de prostaglandinas. Otra, la conversión a calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Otra, la dopamina. Entonces, ahora sí vamos a ver qué hace cada una y cómo se libera y todo esto. Entonces, la eritropoietina es liberada por las células peritubulares del aparato yuxtaglomerular. Entonces, voy a poner la nefrona rápidamente. Tenemos, aquí está la arteriola aferente. Aquí está el glomérulo. Aquí está la arteriola eferente. Aquí está la cápsula de Bowman, túbulo contornado proximal, rama descendente de la CGL, rama ascendente de la CGL, túbulo contornado distal y túbulo colector. Entonces, las células que producen eritropoietina son células que se encuentran en los capilares peritubulares, aquí del intersticio de la nefrona. Entonces, recordemos que tenemos la arteriola eferente y después de la arteriola eferente tenemos capilares y después de los capilares tenemos venas, en negro, tenemos venas. Los capilares peritubulares, aquí alrededor de los capilares peritubulares, que pues finalmente le dan la vuelta a la nefrona, pero los capilares peritubulares, aquí tenemos las células. Alrededor de los capilares peritubulares están las células que producen eritropoietina. Entonces, la eritropoietina es liberada en los lechos capilares, o sea, las células están aquí, al lado de los capilares peritubulares, y van a secretar eritropoietina aquí, a los capilares peritubulares. Y de ahí pues va a viajar a lo largo de la sangre y va a llegar finalmente a la médula ósea. Y en la médula ósea la eritropoietina va a estimular a los progenitores de los eritrocitos a que se produzcan eritrocitos, a que se produzcan glóbulos rojos. Entonces, eritropoietina promueve la formación o digamos la diferenciación a los glóbulos rojos. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene más glóbulos rojos en la sangre? Porque recordemos que la sangre está compuesta de plasma. Aquí está la sangre. La sangre está compuesta de plasma, que es de líquido, y los glóbulos rojos. Si el paciente tiene más glóbulos rojos, entonces se empiezan a acumular aquí los glóbulos rojos y el paciente puede tener hipertensión. Y aparte puede tener trombosis, porque los glóbulos rojos, como se pueden acumular, esto puede tapar una arteria o una vena. Entonces, aumento de glóbulos rojos, o digamos el efecto adverso de tener muchos glóbulos rojos, es o trombosis generalmente de las venas, o pues un aumento de la presión. Hipertensión, porque tenemos aquí más glóbulos rojos, entonces pues está aumentando pues el volumen sanguíneo, que está compuesto por glóbulos rojos y por plasma. Y también si tenemos glóbulos rojos que nos estén obstruyendo la luz, pues aumenta la presión aquí. Si tenemos, aquí están los glóbulos rojos, digamos que están en esta configuración, así, pues esto disminuye la luz arterial y por tanto pues aumenta la presión. O sea, tenemos la misma cantidad de líquido que tiene que pasar por una luz que está más estrecha, entonces aumenta la presión. Ahora vamos con las prostaglandinas. Las prostaglandinas, estas son liberadas son producidas aquí en los riñones y hacen vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces, vasodilatación de la arteriola aferente y también de la aferente, pero más de la aferente, hacen vasodilatación. Entonces, la vasodilatación hace que pueda llegar más sangre aquí a través de finalmente la arteria renal, que ya vimos en otro video como de la arteria renal terminamos en la arteriola aferente. Entonces, la prostaglandina hace vasodilatación de la arteriola aferente y al hacer vasodilatación de la arteriola aferente puede llegar más sangre. Entonces, llega más sangre y pues va a aumentar la filtración glomerular. En principio puede aumentar la filtración glomerular. Entonces, prostaglandinas son pues secretadas en los riñones y en otros lados y esto promueve la vasodilatación de la arteriola aferente. Y pues por tanto llega más sangre a los riñones. O sea, más renal blood flow, más flujo renal plasmático o flujo renal sanguíneo.
Por esto los pacientes que toman NSAIDs, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, como inhiben la producción de las prostaglandinas, y ya vimos en otro video cómo, al inhibir la producción de prostaglandinas, inhiben que se haga la vasodilatación de la arteriola aferente. Y si no se hace la vasodilatación de la arteriola aferente, pues menos sangre le va a llegar a los riñones. Entonces, el paciente tiene menos sangre que le llega a los riñones. Y si es un paciente con falla renal crónica, pues entonces está peor. Entonces, si el paciente toma AINES, esto disminuye el flujo renal. De hecho, por eso a los pacientes que tienen falla renal, no especialmente se les dan AINES, y si tienen falla renal, se les puede dar prostaglandinas, porque pues ellos ya no pueden producir la prostaglandina y entonces no hacen vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces se les da prostaglandinas y pues se les da prostaglandinas para que hagan vasodilatación de la arteriola aferente y pues le llegue más sangre a sus riñones que ya están fallando. Vamos con el siguiente, que es calcitriol. Entonces, calcitriol es la forma activa de la vitamina D. Recordemos que la vitamina D, primero, la forma inactiva de la vitamina D, que es el 7-hidroxicalciferol, lo convertimos en el hígado a 7-hidroxi o a 25-hidroxicalciferol. Entonces en el hígado tenemos 25-hidroxicalciferol. Y esta molécula, cuando llega a los riñones, se convierte en 1,25-dihidroxicalciferol, que es lo que se llama calcitriol. Esto está en otro video, aquí nada más es como un repaso. Entonces, las células que producen o que convierten la vitamina D a su forma activa, que es el calcitriol, son las células que están en el túbulo contorneado proximal, y estas células son las que convierten el 25-hidroxicalciferol, que venía del hígado, en 1,25-dihidroxicalciferol, que es lo que se llama calcitriol. Y recordemos que la enzima que hace esto es la enzima alfa-1 hidroxilasa, y esta enzima es activada por la paratormona. Entonces, la paratormona estimula a la enzima alfa-1 hidroxilasa de las células del túbulo contorneado proximal para que se convierta el 25-hidroxicalciferol, que venía originalmente del hígado, a 1,25-hidroxicalciferol o calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Ahora vamos con la dopamina. La dopamina, esta es igual secretada por las células del túbulo contorneado proximal, y la dopamina a dosis bajas, bajas dosis, promueve la natriuresis, o sea que se tira el sodio en la orina. Y otra, la dopamina puede hacer vasodilatación de las dos arteriolas, tanto de la arteriola aferente como de la arteriola eferente. Entonces, obviamente hay más flujo renal, o sea, si tenemos dilatación de la arteriola aferente, entonces más flujo le va a llegar a los riñones. Entonces, esto promueve que aumente el flujo renal, pero no especialmente cambia la tasa de filtración glomerular. Esto es, rápidamente tenemos la arteriola aferente y tenemos el glomérulo, y aquí tenemos la arteriola eferente y aquí tenemos la cápsula de Bowman. Ya vemos que si hacemos vasodilatación de la arteriola aferente, pues más sangre llega, y si llega más sangre, aumenta la presión hidrostática aquí en el capilar, como ya lo vimos en otro video, las fuerzas de Starling y todo esto. Aumenta la presión hidrostática aquí en el capilar. Entonces, se promueve, nada más por la vasodilatación de la arteriola aferente, se promueve que haya más filtración. Pero también tenemos la vasodilatación de la arteriola eferente. Y si tenemos vasodilatación de la arteriola eferente, disminuye la presión hidrostática aquí, porque tenemos vasodilatación. Entonces, pues más sangre puede pasar, más rápido a la arteriola eferente, porque ya está vasodilatada. Entonces, también tenemos menos sangre que se está quedando aquí en el capilar, porque ya se está yendo a la arteriola eferente. Entonces, tenemos un factor, que es la vasodilatación de la arteriola aferente, que promueve la filtración glomerular. Y el otro factor que previene la filtración glomerular, que es la vasodilatación de la arteriola eferente. Al hacer vasodilatación de la arteriola eferente, pues más sangre se va a la arteriola eferente y no se queda aquí en el capilar. Entonces disminuye la presión aquí en el capilar, disminuye la sangre que se queda aquí en el capilar y por tanto tenemos menos filtración, menos sangre se filtra. Entonces por un lado aumenta la filtración y por otro lado disminuye la filtración. Entonces en conjunto es no cambio de la filtración, mientras que hubo un aumento del flujo renal sanguíneo. Entonces eritropoyetina
es producida por los capilares peritubulares de los riñones, y esto promueve la formación de glóbulos rojos, y esto promueve, o bueno, si tenemos muchos glóbulos rojos, el paciente puede tener trombosis o puede tener aumento de la presión. Las prostaglandinas, estas hacen vasodilatación de la arteriola aferente y por tanto hacen un aumento del flujo renal sanguíneo. Pero si el paciente toma AINES, pues disminuye el flujo renal sanguíneo porque ya no hace la vasodilatación, porque no tiene prostaglandinas, porque los AINES inhiben la producción de prostaglandinas. De hecho, los pacientes que tienen falla renal se les da prostaglandinas. La otra función endocrina es la producción de calcitrol, o digamos la forma activa de la vitamina D. En las células del túbulo contornado proximal, la paratormona estimula a la enzima alfa-1 hidroxilasa a que convierta el 25-hidroxicolocalciferol en 1,25-dihidroxicolocalciferol, que es el calcitrol, que es la forma activa de la vitamina D. Y la otra es la dopamina, que a dosis baja produce natriuresis y hace vasodilatación de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Entonces, esto hace un aumento del flujo renal sanguíneo, pero no cambia la tasa de filtración glomerular. Y la dopamina también es producida por las células del túbulo contornado proximal. Nos vemos en el siguiente video.